Buenas tardes. Para hablar de la paz de los tribunales del trabajo durante la década del 30, quisiera primero precisar algunos puntos. Bueno, en primer lugar, decir que estos tribunales fueron creados en 1927 por el gobierno, la dictadura de Ibáñez, e inspirados hasta cierto punto en la magistratura del trabajo adoptada en Italia por Mussolini en abril de 1927, digamos, de inspiración, una magistratura de inspiración corporativista, fascista, digamos. Los tribunales funcionaron en Chile hasta 1981, cuando Mónica Madariaga, la ministra de Justicia de Pinochet, los desmanteló, argumentando que no había que fomentar o mantener la lucha de clases dentro del sistema judicial. Bueno, estos tribunales del trabajo, mientras existieron, fueron encargados de aplicar la legislación laboral. Recordemos que el Código del Trabajo fue adoptado en 1931, los tribunales del trabajo en 1927, digamos, fue casi simultáneo. El Código del Trabajo que reunía una serie de leyes del trabajo adoptadas desde el principio del siglo XX, y especialmente las leyes de 1924 a propósito del ruido de sables, ¿sí? Bueno, los tribunales sufrieron una serie de reformas sustantivas durante sus primeros años de existencia. Bueno, adopción, instauración en 1927, luego una reforma en 1933, otra en 1939 y otra en 1943. Y quisiera hablar de esta década tan, tan acontecida, podríamos decir, de esta década de instauración, puesto que en ese periodo se debatió, tal vez más que nunca, acerca de la razón de ser de estos tribunales. Digamos, no eran evidentes, se discutió acerca de su funcionamiento, si es que, en definitiva, si es que tenían que existir o no y cómo debían operar. También me interesa este periodo porque fue dentro de este movimiento de reformas y transformaciones. Este periodo fue una especie de ventana que se abrió momentáneamente y se cerró también. Se cerró, digamos, una serie de posibilidades para una nueva forma de administrar u organizar la producción, los trabajadores, digamos, la relación entre trabajador y empleador. Y por último, quisiera en esta ponencia hablar sobre o mencionar el caso de los riesgos profesionales, que pueden ser accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, que es lo que yo he investigado un poco más. Me interesa, a partir de ese ámbito de los riesgos profesionales, ver qué efectos concretos produjeron estos tribunales, y qué efectos buscados no llegaron, digamos. Bueno, para precisar un poco más acerca de qué es un tribunal del trabajo. Bueno, a diferencia de un tribunal ordinario que trata de causas civiles o penales, que dependían en última instancia de la Corte Suprema, los tribunales del trabajo dependían del Ministerio del Trabajo, o que se llamaba Ministerio de Bienestar durante Ibáñez en 1927, y luego a partir de 1932 se llamó Ministerio del Trabajo. Pero lo que interesa es de señalar que el Ministerio del Trabajo era la última autoridad y no la Corte Suprema. Primera cosa. Segunda cosa, los tribunales del trabajo están conformados por dos instancias. La primera instancia, donde un juez del trabajo, un abogado experto en materia laboral, definido por el ministerio, dictaba sentencia. La segunda instancia, que se llamó Tribunal de Alzada, a la que se podía recurrir si una sentencia no dejaba contento, digamos, a un obrero o a un empleador. Esta segunda instancia o tribunal de alzada estaba compuesta por un juez abogado y por representantes de los trabajadores y de los empleadores que no necesariamente eran abogados. Y por último, encima de ellos, encima del tribunal de primera instancia y de segunda instancia, estaba el Ministerio del Trabajo, que podía revocar una sentencia. Este era un sistema inédito, puesto que, por un lado, introducía a un experto en derecho laboral. Ya veremos de qué se trata exactamente el derecho laboral. Además, en segunda instancia, introducía a representantes de trabajadores y empleadores que no eran abogados. Y, por último, en última instancia era el ministerio y
Es decir, el Ministerio del Trabajo, una autoridad política y no judicial, como la Corte Suprema, la que definía si un fallo era correcto o no. Aquí se puede ver la huella corporativista del fascismo italiano, digamos, porque resulta que opera la ilusión de que los gremios de trabajadores y empleadores que están representados en los tribunales de trabajo ante un ministerio, digamos, toda esa orgánica puede superar la lucha de clases y llegar a una especie de consenso que es más político que judicial, digamos. Hay esa característica del fascismo italiano y de casi todos los fascismos, digamos, de desconocer la autoridad judicial máxima de las Cortes Supremas y en cambio introducir una negociación política que define la justicia. Bueno, vamos a ver que rápidamente este perfil del Tribunal del Trabajo fue abolido. Pero antes de eso, quisiera señalar un par de ideas acerca de qué es lo específico de la ley laboral que estos tribunales se encargan de hacer andar, digamos. Para eso voy a recurrir a la tesis de Jacobo Chaulson, un abogado de entre muchos, que, digamos, experto en derecho laboral, eh, pro derecho laboral, reformista, próximo a la OIT, digamos, ese discurso de pacificación del conflicto laboral mediante leyes del trabajo, etc. Bueno, en su tesis de 1940, es decir, más de 10 años después de instalados los tribunales del trabajo, él publica su tesis titulada ¿Cómo deben tramitarse los juicios del trabajo? Y hace un paralelo respecto del procedimiento común civil, digamos. 10 años después de instalados los tribunales, esto quiere decir que 10 años después todavía había que defender por este tipo de tribunales y todavía 10 años después no era obvio, digamos, que existiera este tipo de justicia alternativa, vamos a decir. Bueno, en sus primeras páginas, Chaulson dice, justificando este tipo de procedimiento del trabajo, dice, algunos juristas han sostenido que no existe razón alguna que justifique la existencia de un procedimiento especial del trabajo, distinto de aquel a que se sujetan las contiendas civiles. Los que piensan así son sin duda los mismos que afirman que el derecho social o del trabajo no tiene razón de ser y que toda la contratación debe quedar regida por los preceptos del Código Civil. Un poco después dice, el procedimiento civil basa sus ritualidades en la igualdad en que se encuentran las partes litigantes para ejercitar sus derechos. Esto es clave. Basan su ritualidad en la igualdad que suponen a las partes litigantes. En cambio, dice Chaulson, el procedimiento del trabajo nace y se fundamenta en la desigualdad de las partes para ejercitar sus derechos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en vez de existir un contrato civil entre las partes, el empleador y el trabajador, en donde una persona, el trabajador, arrienda su fuerza laboral al empleador, bueno, en vez de eso, que es la ley civil, existen los contratos de trabajo que asumen este estatuto desigual del que habla Chaulson, y asume que el contrato de trabajo asume que una de las partes tiene menor peso, el trabajador, obviamente. Así, por ejemplo, el contrato de trabajo estipula que un despido no es simplemente el fin de un contrato de arriendo, en donde las dos partes, digamos, se despiden y no tienen ningún tipo de obligación respecto a la otra. En cambio, en el derecho del trabajo se asume que las partes son desiguales, una desigualdad que, como dice Chaulson, proviene de la desigualdad de fortuna, y por lo tanto el trabajador que es despedido tiene derecho a un desahucio, a sus indemnizaciones correspondientes, asumiendo que el trabajador debe buscar un nuevo trabajo y que para eso necesita un cierto apoyo económico. Bueno, recordemos que este nuevo derecho y los tribunales del trabajo prometían sentencias justas, de acuerdo a la ley laboral, expeditas y gratuitas.
en temas como contratos, seguro obreros, previsión social, accidentes del trabajo, etcétera. No es el tema de esta ponencia, pero la justicia civil había sido bastante ineficiente en tratar cuestiones como, por ejemplo, los accidentes del trabajo. Los casos solían tardar 2, 3 o hasta 4 años y, digamos, muy pocos trabajadores estaban en condiciones de seguir juicios esa cantidad de tiempo y, en fin, los tribunales del trabajo tenían se proponían cambiar esa realidad. Recordemos también que este nuevo derecho era en parte la legislación social impulsada por Alessandri, promovida por la OIT, una legislación que se promovía o digamos, se promovía como siendo neutra, como una especie de conocimiento científico anticomunista eficiente frente a la llamada cuestión social. Y pese a eso era resistida no por todas, pero por la mayoría de las élites. Y finalmente impuesta a la fuerza por Ibáñez. Bueno, entrando en materia, con la reelección de Alessandri en 1932, digamos, como sabemos, vuelve una cierta estabilidad política y una cierta democracia también podemos decir, y finalmente comienzan a operar los tribunales del trabajo. Este ambiente, entre comillas, democrático, permite también que aparezcan las primeras críticas respecto a esta legislación. De hecho, se intentó echar abajo todo lo que la legislación social que había sido adoptada por Ibáñez y por el golpe del 24. Bueno, y en ese contexto también se empieza una crítica sustantiva respecto de los tribunales del trabajo. El sector, digamos, conducida por el sector de los empleadores. Se trataba de una justicia arbitraria, decían. Bueno, en concreto, lo que este sector atacaba era lo que nos muestra la revista del trabajo, digamos, cuál era la infraestructura judicial a la que se empezó a combatir. Bueno, eran alrededor de 240 inspectores del trabajo, cerca de 70 juzgados del trabajo y 4 tribunales de alzada. Bueno, los inspectores también tenían un rol también de una especie de sacerdotes de esta nueva legislación, podían ir a las comunidades y ayudar a entablar juicios, etcétera. Bueno, en fin, y al año ingresaban cerca de 22.000 causas. ¿Sí? Para el caso específico de los accidentes, para el año 33, que es el año en donde se desata una fuerte crítica, ese año ocurrieron más de 12.000 accidentes y el Tribunal del Trabajo solo tramitó 719 casos. O sea, una cifra ínfima respecto de lo que ocurría en todo el país. Y pese a que los tribunales del trabajo hacían esta ínfima labor, vamos a decir, se desató la campaña que voy a describir a continuación. Bueno, comentemos, para empezar, la expresión de Alejandro Dusayant, un viñatero de Talca, liberal, próximo a la Sociedad Nacional de Agricultura, a la SOFOFA, al Club de Unión, etc. Declara en 1993 que con los tribunales del trabajo los empleados y obreros se van transformando en seres desleales o en francos enemigos. Cierre de comillas. Es decir, para este agricultor empresario también del Valle Central, los tribunales del trabajo habían roto una especie de transparencia entre patrón y subordinado. Es decir, el tribunal y esta ley había iniciado un nuevo conflicto social, digamos, en contra de lo que se suponía. Este tribunal se supone que iba a facilitar las cosas y, digamos, para la oposición significaba una nueva lucha de clase judicializada, digamos, como va a decir Madariaga casi 50 años después. Bueno, en 1933, que fue el año donde se desataron las críticas más virulentas contra esta nueva justicia, en el Mercurio aparecen cerca de 40 artículos entre mayo y agosto, o sea, digamos, un artículo casi día por medio, en contra de los tribunales del trabajo. Estos tribunales, se decía, fallaban en contra de los empleadores. Era una especie de mafia, un aprovechamiento, un robo perpetrada por gente inexperta que no sabía de leyes, ni de derecho, ni de justicia. Recordemos que
no era necesario ser abogado para estar en estos tribunales, y se trataba para la oposición un sistema de juicios políticos. Un caso emblemático fue el de la beneficencia pública, que en ese momento administraba los hospitales públicos. Eh, según aparece en estos artículos, un practicante expulsado por llegar en estado de ebriedad al trabajo, pero no se sabe si eso es una acusación falsa o verdadera. Lo que sí está claro es que ese trabajador fue expulsado y reclamó sus correspondientes meses de indemnización. Y ante la negativa de pago, un tribunal del trabajo declaró el embargo de 2 ambulancias de esta beneficencia. Se produjo así un escándalo mediático señalando que no era posible que esta ley tramposa, digamos, permitiera atacar incluso los servicios médicos que estaban para asistir a los más pobres, etcétera, etcétera. Bueno, esta polémica fue el primer golpe, digamos, que buscó quitarle la potencia que pudieron tener estos tribunales bajo el mando del Ministerio del Trabajo. Este perfil de Tribunal del Trabajo, que recordemos era relativamente mussoliniano, y lo lograron, digamos, le quitaron la tuición al Ministerio del Trabajo y se la entregaron mediante una reforma a la Corte Suprema. Se terminó así con la tutela que tenía el Ministerio del Trabajo sobre los tribunales del trabajo, y se dejó a la Corte Suprema como una última instancia en donde los empleadores podían dirigirse para reclamar en contra de un fallo que no les parecía correcto a los tribunales del trabajo. Ahora, un elemento a considerar es que los jueces del trabajo tenían cierta libertad para apreciar las pruebas que se les presentaban, a diferencia de la Corte Suprema. En ese sentido, el juez del trabajo se supone que podía, digamos, tenía más libertad para interpretar una prueba, y esa libertad se supone que le permitía apreciar de mejor forma la situación del trabajador, etcétera. De todas formas, esa tutela de la Corte Suprema no impidió que los tribunales del trabajo siguieran creciendo. Dijimos que en 1933 fueron 20.000 causas judiciales, bueno, en 1935 fueron 36.000 y en 1938 fueron 86.000, o sea, casi cuatro veces más. Bueno, los accidentes siguieron siendo subjudicializados. De 12.000 accidentes en 1933, solo 719 fueron judicializados. Y en el 38 de casi 50.000 accidentes, 11.000 fueron a tribunales. Lo que también fue un avance, por cierto, en la judicialización de los accidentes. Bueno, por otro lado, con la llegada del Frente Popular a fines de los 30 se cuadruplicó el presupuesto de la Dirección General del Trabajo, lo que implicó que aumentaron los tribunales, el número de inspectores, de inspectores de 392 inspectores que había en el 1933, se pasó a casi 600 en 1943, hecho que permitió también aumentar las denuncias, etc. Se consolidó así el sistema, y en 1943 los tribunales de alzada pasaron a estar formados exclusivamente por abogados, que se llamaron Cortes del Trabajo. Se abandonó así la representación de empleadores o de trabajadores. En cuanto a la Corte Suprema, entre, digamos, los últimos 6 años de la década del 30 se presentaron cerca de 800 casos y solo 169 fueron acogidos favorablemente para los empleadores. Lo que quiere decir que la vía de la Corte Suprema para neutralizar a los tribunales del trabajo tampoco funcionó. Digamos, en resumen, lo que tenemos es un desarrollo, digamos, relativamente espectacular de infraestructura, personal, etcétera, de la Dirección del Trabajo y los tribunales del trabajo que consolidan, especialmente a partir del Frente Popular, digamos, la cobertura de este tipo de justicia laboral. Ahora, respecto de las fuentes, el balance que yo acabo de hacer brevemente se puede hacer a partir de la Revista del Trabajo, que era el órgano de la Dirección del Trabajo, a partir de la prensa, de algunas tesis y reportes.
pero si, si queremos enfocar un poco más, podemos revisar algunos casos judiciales. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Es un poco complicado puesto que el Archivo Nacional no da muchas facilidades, pero se puede acceder a ciertos fragmentos, digamos, de la historia judicial a partir de expedientes concretos. He estudiado algunas zonas mineras donde abundaban las enfermedades profesionales graves como la silicosis, y ahí hemos encontrado eh, nombres que se repiten, nombres de médicos y jueces. Recordemos que en el caso de los riesgos profesionales, el diagnóstico médico era fundamental, puesto que permitía que el juez evaluara los montos de invalidez que debían pagar los empleadores, directamente o vía seguros. En la zona del mineral de Potrerillos, por ejemplo, la explotación cuprífera estadounidense en ese momento, encontramos médicos de la empresa que evalúan con grados de invalidez, los expedientes digo, evalúan con grados de invalidez mínima a los trabajadores independiente del estado físico de la víctima. Encontramos también nombres de peritos independientes que son llamados para apoyar o desestimar el diagnóstico de estos médicos de las empresas. Así, los casos muestran entonces una variedad de versiones difícil de simplificar o de estandarizar. Por otro lado, los médicos del Estado que trabajaban en el seguro obrero y algunos sindicatos del cobre también denunciaban a médicos que trabajaban para empresas mineras, puesto que, según decían, estos médicos subestimaban la gravedad de los síntomas de las enfermedades y de las lesiones. De ese modo la empresa pagaba menos, digamos. Bueno, hasta aquí llega mi presentación general a partir de fuentes más o menos burocráticas, estatales y de una mención bastante breve y escueta sobre los expedientes judiciales. Pero antes de hacer un balance general, quisiera decir que la literatura en general ha visto el desarrollo de los tribunales del trabajo como una conquista obrera, como parte de un desarrollo progresivo que se interrumpió en 1973. Otra historia social, los críticos de la reforma y de la cooptación han sido naturalmente menos afines a esta legislación y sus tribunales. Por nuestro lado, vemos que se perdió la participación de los implicados en los tribunales. Digamos, con los implicados me refiero a los trabajadores y los empleadores. Ahora, es un debate complicado puesto que se supone que en la justicia no debieran participar directamente los afectados. Pero bueno, ese es el debate que los tribunales del trabajo fueron cerrando, digamos. Y ese es un debate que se ve abierto con el proyecto de socialización industrial y de justicia laboral presentado por Recabarren en los años 20. Era un proyecto en donde se pensó que los trabajadores podían efectivamente ser juez y parte de la justicia, incluyendo a representantes de empleadores por lo demás. En cambio, como vimos, se consolidó mediante la tutela de la Corte Suprema y luego la eliminación de los representantes obreros y de empleadores, como vimos, se consolidó un sistema de lo que preferimos nosotros llamar derecho laboral restringido. Un derecho que garantiza cierta protección, desde luego, sería una locura negarlo, porque es restringida en el sentido de que consolida lo que ya ha dicho mucha gente, consolida la judicialización de los conflictos laborales. Ahora, en el caso específico de los accidentes del trabajo, que incluyen a las enfermedades profesionales, esta judicialización al estilo de los tribunales del trabajo y del derecho laboral cerró la posibilidad de que los accidentes o las enfermedades pudieran ser calificadas de homicidio por parte del empleador y resolverse mediante la ley penal o civil, si pensamos en términos de culpa. Y en cambio, se consolidó la vía judicial del riesgo, digamos. Los accidentes, ya sean o el daño por enfermedades, se consideraron riesgos a indemnizar, en donde ya no había culpables. En otras palabras, ya no se puede hacer justicia considerando al empleador como el culpable de una cierta tragedia, de un accidente o de una enfermedad.
Bueno, esto va a cambiar un poco a partir de los 50 con la prevención y el management de riesgos que empieza a entrar relativamente fuerte. Pero de todos modos, a partir de la década del 30, lo que sucede es que el trabajo es considerado un riesgo en sí mismo, cerrando así la puerta a algunos formatos judiciales que podrían haber castigado con algún tipo de pena la, el establecimiento de condiciones riesgosas de trabajo y de esa forma incentivar la seguridad, por ejemplo, o sistemas judiciales que podrían haber pensado en una distribución diferente de los riesgos, menos desigual eventualmente, en fin, digamos, un riesgo que no fuera solo sujeto de indemnización y de seguros. Bueno, eso es. Muchas gracias por escucharme. Saludos por allá.